Bien, estamos aquí en otro programa de Mar de Fondo con una invitada especial. Hoy María no puede estar como presentadora del programa porque ha tenido un problema pequeño de salud, pero trataré de hacer yo el trabajo. Aquí tenemos a la doctora Jennifer Purcell, que viene de Estados Unidos a trabajar con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un proyecto sobre medusas. Entonces vamos a repasar hoy un poquito de información acerca de estos organismos tan complicados y tan difíciles de entender. La doctora Jennifer Purcell viene desde el otro lado del mundo, viene desde la Universidad de Washington, del estado de Washington, que está en el Pacífico Norte, justo al otro lado del mundo. Tiene otra experiencia de mar, pero al fin y al cabo veremos que, como en casi todos los sitios, el mar se parece mucho y tenemos muchas cosas conocidas. Muchas gracias por venir, Jennifer, and you are welcome here in Canary Islands, and we're very pleased to speak with you in some minutes right now. Ok, vamos a ver un poquito ese problema que tenemos en Canarias, que de repente vienen miles de medusas. Vamos a ver de dónde vienen o si son nuestras o vienen de fuera. Y vamos a ver un poquito algunos ejemplos sobre medusas en el mundo. Aquí tenemos una selección de prácticamente una generalidad sobre medusas, las diferentes formas, los diferentes tipos y sobre todo que se puede destacar siempre que son muy espectaculares. De acuerdo, entonces vamos a hablar un poco con la doctora Jennifer, que nos aclarará algunos misterios de estos organismos. What is the... Did you want me to talk? Just about the jellyfish catch and prey with... Yes, well, the jellyfish that we're going to talk about are all predators. So they're catching the little foods that swim around in the water. They're basically invisible to people that are swimming around, but so the foods are less than 1 millimeter in size. The baby fish and the fish eggs are just a few millimeters in size. And the jellyfish are catching all of these animals with the stinging cells, which are intended for use to catch prey and defend the jellyfish. And the reason they sting people is that you've gotten in their way. Ok, estaba explicándonos, estos son digamos, el alimento principal de las medusas. Ven que son animales de pequeño tamaño, peces pequeños, larvas, huevos, y los caza con estos sistemas que tienen todos estos animales para cazar, y eso es lo que nos molesta a nosotros. Esos son los que nos producen las quemaduras. Tienen un sistema con un pincho y un depósito de veneno que en cuanto se roza o se estimula salta y se clava, ¿de acuerdo? Esto llega a paralizar las presas y las incorpora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos estos son la generalidad de los organismos que predan y cómo cazan las medusas. There's a lot of different kinds of jellyfish. The big jellyfish are the ones that people are aware of, and so they're called Scyphomedusae, but there are around 200 species around the world that are these big jellyfish, and these the moon jellies are found all over the world. The lion's mane jellyfish are found many places too. And what most people don't know is that all of these big jellyfish come from little polyps that live attached to surfaces. So, next slide. Sí, aquí estamos viendo unas cuantas especies. Hemos visto que tiene como 200 especies de tipo de medusas, donde son prácticamente desde casi algún metro de diámetro hasta muy pequeñas. En este caso está explicando que las medusas que vemos son organismos que nadan y que se mueven en mar abierto, pero proceden de un pólipo, es decir, una especie de medusa que está pegada a las rocas, ¿no? Esa medusa de repente pues
libera. All of these jellyfish are on something like a third of a meter to, the biggest jellyfish can be as much as 2 meters in diameter, the swimming bell. So there are many different kinds. These are just various different kinds. This is one that is common in the Canary Islands, Pelagia noctiluca. Aquí tenemos otra serie de especies que pueden ir desde, como dice ella, de varios metros de diámetro hasta algunos milímetros. Y aquí tenemos una que nos visita a nosotros y que nos interesa en Canarias, que es la Pelagia noctiluca, que esa la vemos continuamente, y si alguno recuerda los bloom de años pasados, pues sabrá que esta es la que a alguno le ha picado, ¿de acuerdo? Y ha tenido una experiencia un poco mala con estas especies. And there are other, these are still more of these large kind of jellyfish, and these are kinds that are found in Europe, but they're also very popular in Asia for eating. And there are different species that have been started they've started to fish for them in Wales. So there's a fishery for jellyfish in the island of Wales, yeah. Está hablando que estas son especies que están, sobre todo en Asia, se está descubriendo ahora la pesca de las medusas, porque incluso se pueden comer y son bastante cotizadas allí. Además, bueno, tenemos aquí otro tipo de estructuras con brazos más cortos. Yeah, they're very firm. The body of the jellyfish is very firm compared with the others. Sí, son bastante sólidas, a pesar de que normalmente las medusas tienen casi el 99% of water, ¿no? Yes, estas un poquito más tienen un poquito más de carne, digamos, tienen menos agua y por eso son más apreciadas para poderlas comer, ¿no? They can eat something, this is more dense, yeah. Dense. Okay. Now I wanted to focus on this jellyfish because, as I said, this is one of the common jellyfish in the Canaries, and this is a very unusual large jellyfish because it doesn't have a stage that lives attached to the bottom. This particular jellyfish grows up only in the water. So it has eggs that are produced and released in the water, and then the males produce sperm, and they form these little larvae that grow into little tiny jellyfish. So that that's one of the problems, or the reasons that this jellyfish blooms so much and gets to such high densities, because it can just continually produce new jellyfish. The other jellyfish that go through the stages attached to the bottom structure usually have an annual cycle, so they can't just keep producing more and more jellyfish. Okay. Esta es, vamos a centrarnos un poquito y hablaremos un ratito de esta, que es la que más nos visita y que tiene un ciclo de vida bastante diferente de las demás. Normalmente, como hemos dicho, las medusas tienen un momento en el que no nadan, sino que se quedan en un pólipo pegadas a un sustrato sólido, ¿no? Al suelo, al puerto, en fin, necesitan un sustrato sólido. A partir de ahí se empiezan a soltar las plántulas y ahí sale las medusas que nos llegan. Pero esta en concreto, la que nos visita, tiene una particularidad un poco extraña, que se reproduce todo el ciclo lo reproduce en agua, es decir, pone huevos que son fertilizados por los machos, que producen pequeñas estructuras que van creciendo y al final nosotros encontramos los adultos. Pero el problema, como dice Jenny, es que no tienen un ciclo estacional anual como las demás, y estas, lo malo que tienen es que se reproducen continuamente, es decir, están continuamente en un periodo de reproducción, están continuamente poniendo huevos, están poniendo esperma y de ahí sale todo el ciclo. Entonces, bueno, and we're wondering about the origin of this. Yes, they come from the ocean, and they're in the Mediterranean. They're throughout the Atlantic Ocean. They're throughout the world's oceans, actually.
And so they get swept into the Canaries from the water currents. That probably makes them very difficult to predict, when a bloom would happen. Ella dice que pues, se encuentran pues eso, en los mares atlánticos de toda esta zona y son arrastradas por las corrientes hasta aquí. El problema es que es muy complicado predecir qué es lo que pasará cuando tendremos un bloom, por eso estamos un poco, nos pilla siempre de imprevisto, ¿no? No sabemos cuándo se van a producir y su independencia de tierra, es decir, no tienen que tener contacto con el fondo, pues eso les hace que sean, digamos, más exitosas en su reproducción y entonces cuando nos llega, como todo el mundo ha comprobado, llegan cientos de toneladas de estos organismos que nos invaden y la verdad que es un problema para las playas, ¿no? Yeah. One of the things that happens with jellyfish is that there are many, the species, as I said, occurs in many places, and it will have blooms in many places at the same time. Okay. So if there is a bloom in the Mediterranean, there's likely to be the Pelagia washing into the Canaries, and they probably will wash up and get into Northern Europe as well. So they will be widespread when they're in a bloom, but they don't occur every year, and the reasons why we don't understand. Sí, estamos diciendo un poquito que lo mismo que estas no tienen un ciclo de vida concreto ni estacional y normalmente se reproducen lo que llamamos bloom, significa una explosión de número de individuos, ¿no? Entonces en el mar ocurre mucho y con las medusas ocurre. You say that this is Mediterranean, probably the origin Mediterranean and the coastal, the Spanish coast or something like that? Well, they occur everywhere. This Pelagia occurs throughout the global waters. It's everywhere. Even in the Pacific area? It's in the Pacific, it's everywhere. No solo en el Mediterráneo, pero en todo el Atlántico y en el Pacífico, por todo el mundo se reproducen, así que es un bloom generalizado que puede ser, como ya dijo, en el Mediterráneo, pero puede ser, a la vez puede tener un bloom en el Mediterráneo, otro en el Atlántico, otro en el Pacífico y de repente pues llenar prácticamente todas las aguas del mundo con su presencia. Después del Mediterráneo pues pueden ir para el norte o pueden venir para acá o pueden durante el camino tener otro bloom y producir los efectos que nos producen a nosotros. Pero what is the effect? We know the effects here on coastal areas because it's very 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 difficult to swim with this. Yes, well. But for the other species, these blooms, what is the influence with other species like fish and? Yeah, well, come on, go to the next slide, okay. And we will continue with the theme. Well, I hadn't finished yet with the various kinds of jellyfish. There's another whole group of jellyfish that sting very badly, that if you're traveling to Australia or Southeast Asia, you want to be very careful of the box jellyfish, which can actually kill people. And there's a new syndrome that they've identified that's created by the little jellyfish. These chironexes are very large jellyfish, third of a meter or so in diameter. These are only a centimeter, so you don't notice them, but they can kill you too. Ahora hablaremos más, pero vamos a dar un repaso a todas las especies que traíamos aquí como significativas, y esta es una especie muy peligrosa que se encuentra sobre todo en Australia, que hay una serie de 30 especies que son muy, como ven ahí, los efectos de las quemaduras, porque realmente son ácidos lo que tiene, producen incluso la muerte si te pillan bien o eres un poco alérgico. Y aquí tenemos una chiquitita que vemos ahí, que también esa produce muchos problemas de salud y claro, es muy complicado prevenir o verlas venir. Entonces ahí es donde es la peligrosidad que tienen estas Next slide. Yeah, so this is the typical Medusa. life cycle of the jellyfish. So most of the jellyfish, but not Pelagia, like the moon jellyfish, they will be living in harbors and attached to surfaces. So the moon jellyfish in particular will be found under harbor floats and on pilings in harbors.
So they are produced by these little polyp structures that Like and, this, yeah, no? that one. Yeah, they sort of undergo a transverse fission and divide into little tiny jellyfish that are only a couple of millimeters in diameter. Este es el ciclo normal que nosotros esperábamos de una medusa. Una medusa, como ven aquí, tiene la parte que está pegada al fondo marino. Normalmente se asocia mucho, les gusta mucho las estructuras artificiales, el hormigón les gusta mucho porque les viene muy bien. Puertos, por ejemplo, es un sitio donde ellas viven bastante bien en la fase que está pegada al fondo. Ven aquí un poquito cómo está ya dividido esto, y cuando les toca el momento empiezan a soltar estas pequeñas estructuras y van soltando una tras otra, una tras otra, una tras otra, y van desarrollando las medusas que nosotros conocemos y que vemos que son las que se mueven en el mar, para después ellas reproducirse, producir un nuevo, digamos, organismo que viene fijado otra vez en el fondo y va desarrollando hasta que vuelve a salir. Yeah, and these the larvae that settle to and attach again, they can bud. You can see these little buds so that they can increase to where they make a big colony, and then each of the polyps can form up to as many as 30 jellyfish. So once you've gotten one larva settled, you can have a big population form. Él está diciendo que también lo que suelen hacer es normalmente no encontramos, como viene en la figura, un pólipo aislado con otro, sino que cuando viene toda la serie de pólipos, cuando se fijan uno pegado a otro, como ven un poquito aquí en la foto, ¿no? Ven aquí un poquito en la foto que se van, y se forman grandes colonias o grandes superficies ocupadas con esto. Cuando les llega el momento de cada una, pues ella dice que puede haber hasta 30 en el momento de la explosión, o eso que llamamos el bloom. Empiezan cada uno de los individuos puede dar lugar a hasta 30 o 40 individuos que nadan, y son después, eso es la razón por la que normalmente encontramos todos estos organismos tan concentrados, ¿no? en un cuerpo de agua. Okay, so next slide. But there are a lot of other jellyfish that people never notice because they're so small, and these are called hydromedusae, and there are as many as more than 800 species of these hydromedusae that are generally less than 1 centimeter in diameter, and they're very transparent, so people don't even notice that they're there. But they're also living on things like the marina floats and aquaculture pens and things. They have these little frilly colonies that look like little plants that are living on all these structures. Ella dice que también hay otro tipo de medusas que son, como ven, muchas especies, hay 800 especies, y probablemente nosotros ni siquiera nos podemos dar cuenta porque tienen pues como 1 centímetro de diámetro o menos y son totalmente transparentes, entonces es realmente difícil verlas en el mar. Entonces ven aquí que tienen una estructura que puede ser pues como una planta terrestre, ¿no? Donde hay una estructura más sólida, y en lo blanco eso es lo que ahí están viviendo ellos, la fase de sujeción a algo, y a partir de ahí están cuando llega el momento pues soltando esos individuos chiquititos que después irán creciendo, aunque hemos visto que esta no llega a crecer demasiado, ¿no? Oops. Yeah. They're just a couple of more kinds, just to show that there are really a lot of these different small jellyfish. Sí, para que vean que aquí hay un montón de variedad, hay un montón, y si ustedes van a la red pueden encontrar un montón de estructuras que son tremendamente curiosas, con diferentes colores. This one is actually a bad stinging one. They've had lots of problems and blooms with that one. Where? In South America. En South America, en Sudamérica. Yeah. Sí, sobre todo. Maybe I think also in the Mediterranean. Y también alguna en el Mediterráneo, y dan muchos problemas de salud porque
Yeah. producen unas It picaduras. also is popular in aquaria because it, En it los becomes acuarios. very, it's very pretty. These little green ends glow in the dark. So if you put it in black light, it really is very impressive. Sí, ella está diciendo que estos se están poniendo muy de moda en los acuarios porque son realmente espectaculares, los colores cambiantes. Is there any association with like symbiosis or something like that? Not with that No. particular one. No. No tienen una particularidad que tienen otros individuos parecidos en el mar, que son simbiosis con otras, con algas, por ejemplo, y crean un sistema casi independiente, ¿no? Que ellos mismos se autoalimentan. Bueno, pues aquí tenemos las olindias, que son también preciosas sobre todo, ¿no? Y muy apreciadas por los acuarios. Y aquí tenemos una que sí que nos visita y de vez en cuando se nos llena la playa. Yeah, this is another whole group of jellyfish-like animals that are actually colonial. They're colonies, and these they float at the surface, and you've probably seen them. They've been collected here on the beaches. Yes, I know this. Yeah. Ella dice que esto es otro tipo de medusas que no tiene nada, bueno, que es muy diferente de los que hemos visto hasta ahora, porque lo que hemos visto hasta ahora, cada medusa es un individuo, ¿no? Y aquí tenemos que es lo que vemos nosotros como un individuo está compuesto por pues un montón de individuos chiquititos, es decir, ya que lo que llamamos es una colonia, hay un montón de individuos que se agrupan y forman una única, digamos, estructura, pero está compuesta de un montón de organismos que en principio son independientes, pero están asociados, y esto en las playas de Canarias lo podemos encontrar de vez en cuando. Yo sobre todo las he visto y no las vemos así de bonitas porque cuando llegan a tierra todo esto viene limado por la arena y nos encontramos solamente la estructura esta de una vela con una especie de flotador. Todo lo demás al llegar a las playas se erosiona y se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero sí que esta estructura sí que la pueden ver de vez en cuando en nuestras playas. Yeah. And you can see that it is above the water and it gets blown by the wind. So this is also an oceanic animal, and it does not have a benthic stage. It does not have a stage that's attached to the bottom. So it actually produces these little jellyfish, but there's nothing that ever attaches to the bottom. This is the attached stage. That's being blown around by the wind. So they also are being blown in, by winds and currents, and they've been coming in this year. So this is a Valella year, but not a Pelagia year. Esto es otro, se reproduce, el ciclo de vida es parecido a la que hemos visto antes, que viene a Canarias, que no tiene una fijación en el fondo. Estos se reproducen y viven siempre en océano abierto. Y ahí producen estas pequeñas, originalmente producen estos pequeños individuos que después vienen a acabar con esto. And what is about the association of this? It's just one single surface here, but with a big colonization of different. It's grown from one individual. Okay. They don't gather together. It's one individual that is formed from a larva and then becomes a colony in place. So it functions as a unit. Yes, they function as a unit, but the origin is just one individual, and then they found some association. They don't join together. They don't associate. They bud. They increase in numbers. Divide. They become specialized. They're different individuals that form to make this colony, but it's all genetically the same organism. Sí, que bueno, genéricamente se tiene como un solo individuo porque claro, no podrían vivir separados, eso que decimos que es una colonia, ¿no? Entonces se origina con un individuo que después se va asociando y va teniendo ese aspecto final que, aunque nosotros, insisto, lo veamos solamente como un individuo, son un montón de individuos organizados. Una de las cosas más, this is the most spectacular from my point of view, ¿no? To live together with a lot of individuals. Yo le digo que es una cosa que a mí me impresiona bastante, tener un individuo único, pero está compuesto por
por muchos individuos. Es casi muy complicado de entender, ¿no? Pero es otra de los ejemplos que visita Canarias. Yeah, you also mentioned the association with algae, the symbiotic algae. This one has symbiotic algae, okay. and so it's really in a perfect location. You can imagine it's at the water surface, and it can photosynthesize okay. as well as catching zooplankton and fish larvae. Ella dice que antes hablamos un poco de los procesos de simbiosis, y este es uno de los ejemplos que ella me recomienda como el más espectacular dentro de las medusas, porque este sistema que está perfectamente en superficie, es decir, recibe mucho sol y tiene una protección porque no pueden, digamos, los predadores no lo pueden comer fácilmente porque al fin y al cabo es una medusa. Las algas sí se asocian con estos individuos y producen el efecto de fotosíntesis y producen pues su parte a la colonia, es decir, también las algas unicelulares se introducen en esta colonia, son admitidas y producen su parte de comida para los individuos. Realmente es un sistema muy complicado, muy pequeñito, very complex system, very small, y muy eficiente, muy eficiente. Yo las he visto mucho por los océanos del mundo. See they do very well. Y aquí vemos un ejemplo de hasta qué puede pasar, ¿no? Pueden llegar miles de individuos a una playa. There is not too much dangerous. No? Not too much dangerous, no. But the next one is dangerous. No, estas no son muy peligrosas, quiero decir, pero la que viene ahora sí que... They do sting, yeah. They do sting. All jellyfish sting. Sí, pican, pero no como esta que también la conocemos en Canarias. This one is the bad one for stinging that you will find here in the Canaries. And this is another colonial organism, and it also floats at the surface, but it's filled with gas, unlike the Pelagia, which has a chitin kind of float. It has air in there too, but this is actually filled with carbon monoxide. Oh, right. And but you can see all the feeding individuals that hanging down, and each feeding individual has a tentacle. Okay. But all the tissue is very tough. Yes. It's very strong tissue, and the sting is very strong. So you really don't want to be stung by that animal. I have some experience here. You have some, yeah, that's too bad. Yeah, people este es rarely, uno por excelencia que conocemos en Canarias, que es bastante peligroso porque duele bastante. A mí me picaron nadando y la verdad que tuve un mal rato, ¿no? Me picaron bastante. Toda esta parte me pilló una fisalia de estas. Y la estructura es la misma que hemos visto en el otro individuo, que nosotros vemos como una única medusa, pero está compuesta por un montón de individuos que cada uno tiene un tentáculo y se encarga de pinchar, ¿de acuerdo? Estos tienen unos tentáculos, digamos, que son bastante largos, y ella dice que el tejido es bastante sólido, ¿no? de esta fisalia. Entonces le da una solidez que le hace que aguante bastante hasta que llegue a la costa, porque normalmente las medusas sufren bastante la erosión con la arena, pero esta aguanta bastante encima, tiene una picadura bastante dolorosa y peligrosa. Si te pilla mal, you can die with this. No, it hasn't killed very many people. No, I don't think so. Maybe, but it's very si te very, pilla very mal, rare. si te pilla mal, pues tienes que tener mala suerte, pero te puede hacer mucho daño. Lo que interesante que ha dicho es que la bolsa de bag está llena de gases, carbónico y aire, ¿no? Y además ustedes, si la han cogido en las playas, verán que eso, cogerlo es bastante sólido. No tiene, they don't have any symbiosis, no tiene ninguna simbiosis con ninguna alga, pero también tiene una posición privilegiada porque flota en el mar, es arrastrada sobre todo por el viento y un poquito por la corriente, porque también tiene... you'll get them being blown in with winds. Sí, y normalmente cuando nos toca,
nos toca que el viento nos trae esta, pues bueno, hay que tener cuidado en la playa. Lo que pasa es que es muy complicado tener cuidado. It's very difficult to prevent this and to know when it's the wind direction. And sí. as I said, there are big years, and there have been reports of the Physalia being blown in South America and Australia and New Zealand and up in the UK, and so this is a big Physalia year, relatively speaking. And the blooms are really big blooms, or there is not so much bloom? There haven't been many. I've been walking a lot at the beach, and the most I've seen in one day is 12. So sí. That's not a terrible... Afortunadamente le preguntaba sobre qué capacidad tienen de reproducirse, y los bloom, esos famosos bloom que nosotros decimos a la explosión que tienes de individuos de repente en el mar, y no son afortunadamente no se reproducen con mucha facilidad. Quiere decir que los blooms son chiquititos, son de 20, 30 individuos, que es lo que más que ha visto ella, hasta 12 por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, por ese punto al menos nos salvamos, pero realmente el que ha tenido una experiencia con este tipo de medusa lo va a recordar toda la vida, ¿de acuerdo? You'll remember all your life. You know, never forget. But the next bueno, también dijo que están por todos los océanos. Estaba hablando de Sudamérica, de Australia, de Nueva Zelanda, de Reino Unido, y por supuesto. And it doesn't occur in it doesn't have a stage that lives attached to anything. Sí, so tampoco, it's always in the ocean. Y también se reproduce en el océano, que hemos visto las facilidades que tienen cuando se reproduce en el océano, son independientes de las zonas costeras. Entonces, bueno, pues tienen una facilidad mayor para reproducirse y para moverse. Y ahora vamos a ver un poquito un resumen de las posibles causas, porque el fenómeno de las medusas está extendido por todo el mundo. Es decir, en todo el mundo estamos teniendo problemas cada vez más habituales con las medusas. ¿Por qué ocurre eso? Why? Well, but you can go ahead and read this if you like, and just talk about it. But there are many things that humans have caused, and whether or not you believe humans have caused climate change, the waters are warming. And most of the places where people have occurred, there are nutrients added back into the water, which is called eutrophication. So it adds more food. I'm going to show some slides on that. Aquaculture also adds structures and things, and the people have had lots of trouble with that. Fishing. I think we should go to the next slide, perhaps. Yeah, we are just finishing the time. Is this the time now? Pero bueno, vamos a comentar eso porque es muy representativo de lo que está pasando con las medusas, ¿no? Tenemos el cambio climático, en primer lugar, que ese calentamiento da lugar a que se muevan especies donde antes no había. La contaminación, ¿de acuerdo? Eso se llama cada vez hay más nutrientes en el mar, estamos vertiendo cada vez más productos al mar. La agricultura, que produce un hábitat especial para ellos y muchos nutrientes, es decir, esas redes y esas estructuras les facilitan la vida. La pesca, que tenemos una sobrepesca en todo el mundo, que hace que los predadores y los competidores, es decir, los que se comen las medusas y los que compiten con ellas y les podría dificultar la vida, los estamos quitando y nos los comemos y dejamos más espacio a las medusas. También tenemos el desarrollo costero, cada vez construimos más en la costa y más hormigón, y a ellas les gusta el hormigón. Y luego también tenemos unas especies que se introducen por el tráfico marítimo que en un momento dado pueden encontrar un muy buen sitio para establecerse. Y lo que normalmente pasa es que se suman todos los factores en las costas. Thanks for your participation, and Con gusto. Hemos hablado un poquito de medusas con una de las mayores expertas, si no la mayor en el mundo. Jennifer es tenida como una referencia en este tema y valía la pena hacer el esfuerzo y presentarla a ustedes en este programa. Muchas gracias. Thanks, Gracias. Jenny. Gracias. Y hasta la próxima.